Bienvenidos a Fisiocampos. A continuación vamos a ver el músculo glúteo mayor. Es uno de los músculos en la parte posterior de la región glútea que más se ve afectado por sobreesfuerzo y también muchas veces por contusión. Vamos primero a conocer cuál es la localización y la anatomía de este músculo. Es un músculo cuya inserción proximal la tiene a través de toda la parte posterior de la cresta ilíaca, de la parte lateral del sacro, del coxis, del ligamento sacrotuberoso y de la fascia que viene de los erectores de la espalda. Su inserción distal le viene dada a continuación de una continuación aponeurótica fascial por el tensor de la fascia lata y también sobre la tuberosidad glútea, que está en la parte posterior externa del fémur. La función principal de este músculo, por lo tanto, es un extensor de la cadera. También tiene un componente secundario de rotación externa del fémur. Además, también trabaja para la estabilización lateral de la cadera y de la rodilla. La inervación de este músculo le viene dada por el nervio glúteo inferior, que viene de las raíces L5, S2. La vascularización de este músculo le viene dada por la arteria glútea superior e la inferior. A continuación, vamos a ver la localización de puntos gatillos. Es un músculo que tiene principalmente 3 puntos gatillo, 2 de ellos en la línea media y uno más inferior. Como podemos ver en la lámina, ese dolor referido que genera se queda próximo a una sacroileitis, una región cerca de la zona del sacro, del borde medial, y un dolor subglúteo. A pesar de lo grande que es este músculo, el dolor referido suele ser local y no tiene dolor referido por debajo de la rodilla. Esto es importante porque el paciente que nos acuda a consulta va a presentar un dolor justo en esta zona. Por lo tanto, si tiene dolor referido o nota dolor que se le va para debajo de la pierna, pensaremos en otro músculo o otro tipo de patología. Primero, para hacer este tipo de tratamiento vamos a utilizar el siguiente material: guantes, preferiblemente sin polvo, gasas estériles, desinfectante cutáneo, agujas. En este caso, para tratar este músculo utilizaremos agujas de 4, 5 centímetros o 6 centímetros, según el glúteo de nuestro paciente, y poseeremos también un contenedor para desechar los residuos que generemos mediante las agujas. Como ya sabemos en los otros músculos que hemos visto, tenemos que seguir un protocolo de actuación. Este es realizar una historia clínica lo más completa posible para ajustar esta patología a un síndrome de dolor miofascial. En caso de que sea un dolor localizado y presente el paciente un historial deportivo que nos haga pensar que ha podido generar una sobrecarga de este músculo, valoraremos este músculo. Acordar, para valorar el síndrome de dolor miofascial y este punto gatillo, generaremos una presión siempre que podamos en pinza para reproducir el dolor del paciente. En caso de que el paciente note un dolor familiar, será el criterio diagnóstico de que estamos ante el músculo diana que tenemos que tratar. Acordaros, antes de hacer esta técnica realizaremos un consentimiento informado, prepararemos el material que necesitamos, que lo acabamos de comentar, realizaremos una correcta posición del paciente y del terapeuta. Aquí quiero comentaros que el paciente se encuentra en decúbito prono, la zona que vamos a tratar puede estar homolateral o contralateral, y localizaremos los puntos gatillo, que ahora los vamos a ver en la descripción práctica. También realizaremos una limpieza de la zona de intervención y realizaremos con la técnica de punción seca. A continuación, como comentamos siempre, es importante realizar unos cuidados post-intervención. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, donde os voy a comentar un poco la disposición de este músculo y la localización de puntos gatillo. Este músculo abarca la parte posterior del glúteo y es un músculo que nos viene desde la parte más posterior de la cresta ilíaca, del ilium, debajo de la línea glútea superior, y su inserción va por la parte superior y por la parte lateral del sacro coxis. En esta parte el músculo nos va a hacer un barrido hacia abajo y fuera, donde va a recibir 2 inserciones distales. Una es a través de la tuberosidad glútea a nivel profundo en el fémur, y la otra es una parte superficial que da continuidad a una conexión aponeurótica que va a formar la cintilla iliotibial. Por lo tanto, la presencia de puntos gatillos en este músculo lo encontramos uno a nivel medio, otro a nivel medio pero más lateral y otro a nivel inferior. Para palpar estos puntos gatillos lo que vamos a hacer es una palpación plana. Acordaros que las fibras vienen en este sentido, por lo tanto realizaremos una palpación en ese sentido. Y una vez localicemos el punto gatillo, incluso generamos alguna pequeña respuesta a espasmo local, realizamos un marcaje de ese punto gatillo
localizamos el siguiente punto gatillo y el último lo vamos a encontrar en la parte inferior. Aquí, atención, es una zona bastante compleja porque a nivel del glúteo ya sabemos que tenemos ese tejido dérmico que muchas veces vamos a pensar que estamos cogiendo músculo, pero no lo vamos a coger. Por lo tanto, acordaros, vamos a profundizar en pinza, vamos a coger bien el glúteo, que no se nos escape, y ahí vamos a realizar la pinza. Muy importante que notéis, coger el glúteo, separáis y notáis el músculo. Aquí lo complicado, como os he dicho, hay mucho tejido dérmico que aquí no tenemos músculo. Por lo tanto, vamos a profundizar, cogemos el músculo y retiramos. Cara a los abordajes, empezando por este punto gatillo, el abordaje lo realizaremos de externo a interno, es decir, realizaremos este trayecto en pinza. En este caso, si lo tenemos bien fijado, cogeremos este trayecto paralelo a la superficie de la camilla, dirección hacia el otro dedo, o en caso de que nos cueste cogerlo, daremos un poquito de inclinación hacia abajo para cogerlo. Los otros puntos gatillo los realizaremos una palpación plana del punto gatillo y el abordaje será perpendicular hacia abajo. Tanto este punto gatillo como el otro punto gatillo. Si localizamos mejor la banda tensa de esta forma, siguiendo la perpendicular de las fibras, la realización sería la misma. Muy bien, vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a realizar la técnica de punción seca. Acordaros, antes de realizar esta técnica vamos a colocarnos los guantes, vamos a desinfectar y a limpiar la zona que vamos a tratar. Y como os he dicho, vamos a tratar con agujas entre 4, 5 o 6 centímetros para este músculo. Os comento estas longitudes porque a veces es lo que os he dicho, hay un componente de tejido dérmico, de tejido adiposo en esta zona que muchas veces nos va a costar llegar con la aguja, por lo tanto 1 centímetro o 2 se nos pueden ir en esta capa más superficial. Bien, vamos a limpiar. Acordaros, podemos dejar pasar unos 10-15 segundos para que haga la acción completa la clorhexidina. Cogemos la aguja de punción seca, le quitamos el seguro y vamos a empezar por los puntos gatillos superiores. Para estos, primero volvemos a localizar el punto gatillo, la banda tensa. Ahí vemos que le da respuesta a espasmo local simplemente con la palpación. Y nuestra entrada va a ser como os he comentado. Ahí entro, rompo la capa de piel y voy realizando entradas y salidas. Y ya vemos que enseguida hemos dado en el punto gatillo. Ahí da esa contracción. Si tenemos duda también podemos ayudarnos del buscapunto. Ya sabéis que algunas veces lo hemos utilizado. Y podéis ver la contracción que se despolariza en este punto. Es una contracción agradable. Podemos utilizarlo a nivel de localización o a nivel terapéutico. Acordaros que después de realizar esta técnica de punción seca profunda podemos incluso generar una rotación de la aguja para aumentar la vasodilatación del punto gatillo en caso de que consideremos que necesitamos un aporte vascular extra en ese punto gatillo. Este sería el primer punto gatillo del glúteo, el punto gatillo más superior y medial. Extraemos la aguja y realizamos una presión isquémica en la zona que acabamos de tratar. A continuación vamos a ver el siguiente punto gatillo. Está más o menos al mismo nivel, pero un poco más lateral. Y es el siguiente punto gatillo. Aquí acabamos de pinchar, vamos a buscarlo más lateral. Tenemos que ir palpando esas bandas tensas con la disposición de las fibras que sabemos que tiene el glúteo mayor. Y ahí lo tenemos. Para este, lo mismo. Voy a entrar con esta dirección de la cánula. Rompo la capa de piel.
y voy buscando el punto gatillo. Aquí, riesgos que podemos tener es el nervio ciático. Acordaos que el nervio ciático nace de las raíces L5, S1, S2, S3, va a formar ese tronco del nervio ciático que nos sale ahí a nivel del sacro, pasa por debajo del piramidal o a veces incluso lo atraviesa o en algunos casos lo pasa por encima, va a seguir esta dirección por la parte central de la pierna y aquí ya nos va a dividir. Aquí, como vamos a profundizar unos 3-4 centímetros, no tenemos riesgo porque aquí a este nivel aún es muy proximal y aún no lo vamos a encontrar. De todos modos, siempre iremos preguntando las sensaciones a nuestro paciente. Lo mismo, podemos ayudarnos del buscapuntos. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Realizamos una rotación. Y después de unos 20-30 segunditos lo podemos sacar. Una presión isquémica después de realizar este tratamiento. Y el último punto gatillo que nos quedaría por tratar es el de la parte inferior. Para ello, lo que vamos a hacer es coger la aguja que estábamos utilizando y vamos primero, acordaros, este lo vamos a realizar de forma diferente. Este lo vamos a intentar coger en pinza. Vamos a profundizar, cogemos la banda muscular y una vez tenemos la banda muscular, vamos a ir, como os he comentado, hacia el otro dedo o incluso con un poquito de inclinación hacia abajo para coger un poquito más el vientre muscular. Muy bien, y ahí tendríamos este punto gatillo inferior del glúteo mayor. Ahí está. Lo mismo, podemos confirmarlo mediante el buscapuntos. Y ahí lo tenemos, ahí vemos cómo contrae el glúteo. Este elemento también nos puede servir de gran ayuda, sobre todo para los que empecéis a tratar con punción seca a la hora de localización de músculos. Si tenéis dudas, siempre lo podéis utilizar para saber en qué músculo estáis. Luego lo que hemos comentado, se puede utilizar con el pointer mediante localización o mediante tratamiento. Veremos también su utilización completa en otra técnica, una técnica que se llama neuromodulación. Muy bien. Esto es lo que es la práctica del músculo glúteo mayor. A continuación, simplemente os voy a dar un repaso del protocolo de seguimiento. En cuanto a seguimiento, acordaros, un punto gatillo que hemos tratado mediante esta técnica lo volveremos a tratar si es necesario a los 10-15 días en caso de que se encuentre activo o latente, en caso de la valoración profesional de decisión propia del profesional. El tratamiento conservador, podemos realizar un tratamiento conservador después de hacer este tratamiento para aumentar los efectos de esta técnica o incluso para disminuir un poco el dolor residual de nuestro paciente. Acordaros, podéis compaginar con otro tipo de técnicas de fisioterapia conservadora para conseguir vuestro objetivo, incluso mandarle ejercicio domiciliario al paciente para que aumente la eficacia de su tratamiento. Podéis mandarle todo estiramiento de la cadena posterior, de la cadena posterolateral, para relajar de esta forma también el músculo glúteo mayor. En cuanto al tratamiento de otros puntos gatillos, acordaros, podemos tratar otros puntos gatillos en la misma sesión. No es contradictorio ni es inconveniente decir que hemos tratado los puntos gatillos del glúteo mayor y que no podamos tratar los del glúteo medio, menor, piramidal. Por lo tanto, si el profesional lo cree necesario, puede tratar esos puntos gatillo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.